un escenario fuera de serie, ya nos lo va a explicar en un instante el licenciado Miguel Álvarez Arellano, porque con él, y qué mejor cierre que, como dice, ponerle la guinda al pastel de ese recorrido que hemos hecho por el país, los 21 departamentos, para recalar en el departamento donde está afincada desde luego la ciudad capital. Así que muchas gracias por orientarnos, por darnos a conocer en esencia todo lo que es la metrópoli, sus municipios, y vamos en la plática a desarrollar gastronomía, ventajas hoteleras, que aquí en la KPP es donde más hay, pero aquí estamos con un escenario atrás que es algo que vale la pena que usted, estando en las instalaciones del Museo de Historia, que usted dirige desde hace ya bastante tiempo, nos ilustre de lo que tenemos acá atrás como parte del set. Gusto en saludarlo. Como no, mucho gusto. Nos encontramos en la sala del proceso de independencia en el Museo Nacional de Historia. Entonces nos encontramos ante la maqueta de la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción a la época de la independencia. Esa maqueta fue hecha a escala por estudiantes de arquitectura de la Universidad de San Carlos. Podemos apreciar el Real Palacio, el Ayuntamiento, el Portal del Comercio, pero muy especialmente Catedral Metropolitana, que como característica no tiene torres, porque así era para la época de la independencia. Y en el centro de la plaza, el monumento a Carlos III, monarca que autorizó y apoyó el traslado de la ciudad de Guatemala a su actual emplazamiento. Pues fantástico. Y ahora vamos a hacer ese recorrido, no por lo que se llama 25 zonas de la capital, aunque son 24, que solo está de 25 ahí en lo que es el control de la municipalidad, pero combinando historia con actualidad. Incluso en el camino acá para producir la charla platicábamos con José Pablo de cómo están proliferando ahora los edificios verticales y de apartamentos, etcétera. Pero al visitante, a la gente que llega a conocer esta metrópoli, que es la más grande de Centroamérica, ¿qué se le podría poner en primera fila, en esencia, como lugares a los que no debe perderse visitar y conocer? Bueno, la ciudad de Guatemala es una metrópoli que tenemos que verla desde el punto de vista histórico para destacar su importancia. Esta ciudad fue establecida como capital del reino. Quiere decir que fue la capital de Chiapas, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de Costa Rica. Luego fue capital de la República Federal de Centroamérica. Y a partir de 1847, capital de la República de Guatemala. Por lo tanto, en la ciudad se nota esa importancia a través de su arquitectura, a través de su patrimonio, porque es historia viva. No podemos visitar la ciudad de Guatemala y no ir al Cerrito del Carmen. El Cerrito del Carmen es un parque situado al norte de la ciudad, actualmente muy bien cuidado. Podemos apreciar sus jardines, su mobiliario urbano, sus fuentes, ir a pasear, escuchar pajaritos, flores, sentir árboles. Pero lo más importante, ahí está la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Sus orígenes se remontan al año de 1620. Ahí se encuentra la imagen de la Virgen que le dio nombre al lugar donde está situada la capital, Llano de la Virgen. Le dio nombre a toda la llanura, valle o llanura de la ermita. Asimismo, tenemos que estar en el norte de la ciudad y nos vamos a encontrar con un monumento único en su género, como lo es el mapa en relieve. Este mapa fue inaugurado el 29 de octubre de 1905, pero tenemos que ver cuál fue la historia de ese mapa. Don Manuel Estrada Cabrera, en el año 1899, emitió un decreto creando un festival llamado
fiestas de Minerva o Minervalias, para homenajear al magisterio y a la juventud estudiosa. En el año de 1903 se inauguró un templo inspirado en el Partenón de Atenas, al final de la llamada entonces Avenida del Hipódromo, donde se llevaban a cabo todos los actos protocolarios de las Minervalias. El mandatario quiso embellecer el sector y habló entonces con el ingeniero Francisco Vela y le pidió que le jardinizara el sector. Don Francisco Quesalteco lo que hizo fue proponerle una maqueta gigante del mapa en relieve de la República de Guatemala. ¿Y dónde nació esa idea? Era año de 1888 y Francisco Vela subió a pernoctar con un grupo al volcán, a un volcán en Quetzaltenango. Desde el amanecer empezó a dibujar todas esas formas. No es el Santa María, es el Sunil. Subió al Sunil y desde el Sunil empezó a dibujar. Conocemos el dibujo que él hizo y esto se le metió en la cabeza, que él quería reproducirlo en una maqueta. Hizo 2 mapas para su casa, los cuales se conservan hasta la fecha. Los patentizó y le pidió o le ofreció a Estrada Cabrera que se hiciera en un tamaño muy grande y se hizo en un tiempo récord. En cuestión de un año y unos meses se hizo este gran mapa, que hay que tomar en cuenta lo que es la plomería, la cimentación. Ya tiene el uso de ladrillo, cemento, toda la parte artística, porque hay que ver que no solo trabajó Vela, él es el que lo idea, trabaja con él un arquitecto muy importante también en la vida urbana de Guatemala, como es Claudio Urrutia, Cruz Aldaña, el albañil, los artistas, dentro de ellos el italiano Doninelli. Lo cierto del caso que el mapa en relieve se convierte en uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Guatemala y de Guatemala, pero es un lugar para difundir conocimiento. A través de ese mapa sabemos en qué territorio estamos, las altitudes, el sistema orográfico, hidrográfico, las comunicaciones, los mares, y se ha ido actualizando. Así como están los sitios arqueológicos, podemos ver también las torres donde hay petróleo, los puertos, y merece mucha atención y tiene que ser preservado para las futuras generaciones. No podemos dejar de dar un paseo por el llamado antiguamente precisamente Paseo Real de los Naranjalitos. Hoy en día lo conocemos como el Paseo de Jocotenango, que nos vamos a encontrar con 2 edificios importantes. Caminando de norte a sur, veremos a nuestra derecha los siguientes. Pues estamos directamente y en el recorrido de Contacto Deportivo de su parte de turismo interno con el licenciado Álvarez Arevalo, que nos recrea sobre los imperdibles de la ciudad capital. Ya estamos a nivel de Naranjalitos. Los Naranjalitos, ahí ahora se llama Paseo de Jocotenango. Aquí vamos a encontrar el Parque de Jocotenango, que antiguamente fue la plaza del pueblo de Jocotenango, un pueblo trasladado, y caminamos al Palacio de Urrita, hoy el Tribunal Supremo Electoral, y enfrente de él estaban antiguamente los llanos de la feria de agosto, Feria de Jocotenango. Volviendo al paseo, la Casa Presidencial, un edificio en la época de Ubico, de estilo Art Deco, y la Plaza Mayor. Llegamos a la Plaza Mayor, un espacio sumamente importante donde están los edificios como Palacio Nacional de la Cultura de la época de Ubico, Catedral Metropolitana inaugurada en 1815,
el portal del comercio, el actual, es una reconstrucción de 1924 y actualmente hay un nuevo portal que hay que visitarlo también, que es el portal de La Sexta, que se constituye en un homenaje al lugar donde se firmó el Acta de Independencia, en el Real Palacio, ahora Parque Centenario, la Concha Acústica, y hay que recordar a nuestros antepasados, el Sexteo, la Sexta Avenida, hoy Paseo de La Sexta. Y ahí podemos seguir caminando, llegamos a la 18 calle, al Templo del Calvario, con sus procesiones famosas, la tipografía nacional, que tiene un museo y ha hecho una obra de impresiones muy, muy importante a lo largo de su historia, pero no podemos dejar de mencionar en Guatemala el centro cívico, la Plaza de la Loba, la municipalidad con la Plaza Italia, una loba donada por los italianos que recuerda que el régimen municipal fue una institución romana, una amistad entre Italia y Guatemala. El centro cívico, un momento muy grande en la arquitectura, edificios con la integración plástica, con grandes maestros, Carlos Mérida, Dagoberto Vázquez, Efraín Recinos, Guillermo Grajeda Mena. Si bajamos a la Séptima Avenida, desde la municipalidad, desde el centro cívico, si miramos hacia arriba, la Loma de Buenavista, donde está el castillo de Rafael Carrera, San José, ahora el Museo del Ejército, y desde la época de Idígoras Fuentes se empezó a construir el Teatro Nacional. Era una obra del ingeniero Asturias que murió en un accidente y se quedó parada la obra. Y la continuó Efraín Recinos, que le dio un carácter único, extraordinario, y se convirtió en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sí, volvemos y tenemos que recordar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, la ciudad de los deportes, que se llama Doctor Juan José Arévalo, la Séptima Avenida en total crecimiento, con muchos edificios altos, muchos están ya en construcción, otros proyectados, y no quiero dejar de llamarles por su nombre, 15 de septiembre. La Plaza de la República, antiguamente la Plaza del Gremio Ferrocarrilero o de la Fama, la Plazuela 11 de marzo, y desde la restauración, cuando se coloca el monumento a la República, Plaza de la República, otro espacio grandioso en Guatemala va a ser la Avenida La Reforma. Pero antes de llegar a La Reforma, tenemos la calle Mariscal Cruz, con uno de los edificios más lindos y curiosos de Guatemala, Yurrita, Nuestra Señora de las Angustias, conocida por Yurrita, el apellido de los constructores, de la familia que la construye. También la casa es muy interesante. La Reforma, que nos habla de una época en Guatemala, el pequeño París, la gran exposición centroamericana de 1897, monumentos a personajes liberales como Miguel García Granados, como Lorenzo Montúfar, y no puedo pasar por alto un monumento que ahora está en restauración debido a algunos incidentes ocasionados el año pasado. El constructor de la Reforma, el general José María Reina Barrios, la Plaza Reina Barrios. ¿Quién no conoce los toros de la Reforma, los animales de la Reforma? Caminar es muy interesante. Uno de los últimos monumentos es una escultura de Elma René Rojas en mármol. Y finalmente la Plaza de la Independencia, conocida por todos como el Obelisco, corta, mejor dicho, uno de los monumentos más importantes de Guatemala. Une la cultura maya con la española, el montículo de la Culebra maya y el acueducto de Pinula
colonial. Surtía agua a la ciudad desde 1776, que se empieza a construir, hasta 1937. La Avenida de las Américas, estamos a mediados del siglo XX, un homenaje a la hermandad panamericana. Plazas para los distintos países americanos. Terminamos con el Papa Juan Pablo II recordando que hizo 3 visitas a Guatemala, y se cierra esta avenida con una plaza dedicada a Berlín. Ahora Berlín Alemania ya es una nación unificada, pero en el momento que se hizo entre 1961 a 63 fue la época del muro de Berlín, una Alemania dividida, pero hubo una reunificación y toda esa historia se cuenta ahí a través de mosaicos y sobre todo la evidencia de restos del muro de Berlín. Bueno, la ciudad de Guatemala tiene muchísimos atractivos más, sobre todo sus alrededores. No podemos dejar de mencionar cerca de Guatemala, Amatitlán, con sus mojarras, sus dulces. No podemos dejar de mencionar Mixco, con sus chicharrones, sus tamales, pero sobre todo su caldo colorado para las fiestas patronales. Algo que es milenario en Guatemala es la artesanía de Chinautla. Las técnicas son milenarias, aunque la formología actual está de acuerdo al mercado actual, pero la forma de hacerlo nos recuerda a la mujer prehispánica, Chinautla, con esas manos prodigiosas de mujeres que nos hacen estas obras realmente magníficas. El LICS acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el LICS está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Es la Cueva del Negro, Villa Canales, Villanueva. Creo que el departamento de Guatemala, al hacerle una monografía, nos encontramos ante historia, ante belleza, ante colores, ante sabores, y tal vez no lo aprovechamos. Colores, olores como las flores de San Juan Zacatepeques, los huipiles de San Juan Zacatepeques y los muebles que se han extendido entre San Juan y San Pedro Zacatepeques. Por lo tanto, el departamento de Guatemala en la parte central es una evidencia de lo rico y hermoso que es la República de Guatemala. Pues fantástico, es un repaso. Acuérdense que estamos platicando con una autoridad y por eso decidimos cerrar, y nos lo aceptó el licenciado Miguel Álvarez Arevalo, este recorrido país con él para el departamento de Guatemala. Algo que tenga en mente, por ejemplo, de otros municipios, mencionó San Pedro o San Juan y San Pedro, y ahí está cerca San Raimundo. ¿Hay algo, digamos, que se pueda destacar de San Raimundo o del otro lado San José del Golfo, Choarrancho, Palencia y acá abajito, que lo que pueda aportar Villanueva, que está con un enlace con Amatitlán enorme? Bueno, en sí, lo de Chinautla es fantástico con eso de la artesanía, pero yo pienso que los 340 municipios de este país tienen algo que ofrecerle a la gente. Todos. En el caso de San Raimundo, tendríamos que ver el papel que en su momento tuvo la Orden de Predicadores de Santo Domingo, habiéndonos dejado como evidencia esa magnífica iglesia
extraordinaria obra barroca, la cual sufrió daños con el terremoto de 1976, pero afortunadamente la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural logró rescatar esa belleza extraordinaria. Y si mencionamos Palencia, ahí tendríamos que ver hechos de la historia de Guatemala. En primer lugar, el papel de la Orden Dominica, haciendo de Palencia una hacienda muy productiva en miel, en caña de azúcar, en frutas de hortaliza, pero también en Palencia la historia, ahí tendríamos que ver que fue el fin de Tatalapo. Tatalapo, un militar muy distinguido, pero decidió oponerse al gobierno de Serna, termina ahí. Pero también en Palencia hay un edificio que fue construido con mucho capricho, tipo un Gaudí a lo guatemalteco, y bien, es parte de los atractivos que tiene Palencia. San José del Golfo, que es uno de los pueblos que mantiene el nombre del Golfo, se refiere al lago de Izabal, porque los españoles llamaron al lago de Izabal el Golfo Dulce, y gran parte del departamento de Guatemala era cortado o pasado por el Camino Real del Golfo Dulce. Era una ruta que comunicaba la ciudad de Santiago de Guatemala con el lago de Izabal para navegar y luego buscar el puerto de Santo Tomás de Castilla para irse a La Habana y luego a Cádiz en la península ibérica. Entonces, San José del Golfo es parte de ese camino y mantiene el nombre, entonces, de el Golfo, refiriéndose al Golfo Dulce. Es un lugar que tiene un paisaje extraordinario, muy accidentado, pero si nos vamos al sur de la ciudad de Guatemala, la Vía Nueva de la Concepción. Hoy es una zona sumamente urbanizada y poblada, pero Villanueva mantiene todavía muchas tradiciones, especialmente en diciembre, las fiestas de la Concepción, el Señor de Trujillo y la iglesia de Villanueva, que es un tesoro. No puedo dejar de mencionar, aunque ya lo hice, dentro de Petapa vamos a encontrar lo que fue el antiguo pueblo de Petapa, en el Valle de las Mesas, uno de los lugares más ricos para la economía y la producción en la época del Reino de Guatemala. En el siglo XVIII hubo una inundación, hubo algunos fenómenos naturales que dañaron la población, pero podemos ver en Villacanales restos de las ruinas de la iglesia, donde podemos ver la magnificencia del barroco. Pero también es muy importante que la caña de azúcar fue introducida a Guatemala en el siglo XVI. Vamos a encontrar en la Baja Verapaz cómo en San Jerónimo los dominicos introdujeron la caña de azúcar, pero aquí en toda esta parte del departamento de Guatemala, las órdenes religiosas como la Merced, San Agustín, la Compañía de Jesús y algunas familias se dedicaron a la producción de la caña de azúcar. Y es así que vamos a encontrar muchas ruinas de Terapiches, donde se producía la caña de azúcar. Y todavía en el Camino Viejo a Matitlán vemos cañaverales. Entonces, la caña de azúcar fue parte vital para la economía, no solo de Guatemala, sino que de todo el reino de Guatemala. Como parte de esa historia, todavía tenemos los dulcitos de Amatitlán. Claro. Y yo creo que el licenciado Álvaro Sarera, porque hay un tiempo que sobre la Sexta, ahí donde está el Ritz Continental, que ahora ha sido recuperado con apartamentos, etcétera, se vendía el guarapo, que salía justamente de la caña de azúcar. En ese paneo y para concluir ese recorrido, porque vamos a quedarnos al final con una pregunta personal para el licenciado Miguel Álvarez Areva. De Santa Catarina Pinula, vecino de San José, porque ya mencionamos a San José,
y en el caso también que está ahí cerca Fraijanes, que podría ponerse así en primera fila para decirle a la gente, vayan ahí por... No, en Fraijanes ya hice la mención de la Cueva del Negro, que es algo muy importante porque nos regresa a la época colonial. E incluso el nombre de Fraijanes, que es una derivación del padre de Fray Juan. Y en la historia, pues, jugó un papel muy importante, sobre todo en la época de la Federación Centroamericana y lamentablemente en encuentros. Bueno, pero como una evidencia y como parte del turismo, valía la pena ir a ver la Cueva del Negro. Santa Catarina Pinula, muy mencionado en las crónicas antiguas. Es cuando Thomas Gage, un inglés, en 1629 habla del llano de la ermita, dice, hay dos pueblos importantes, uno al oriente, que es Pinula, Santa Catarina Pinula, el otro es Mixco, Santo Domingo de Mixco, y dice uno de un lado del río de las Vacas para el oriente y el otro para el poniente. Santa Catarina mantiene muchas tradiciones. Su iglesia tiene un patrimonio cultural muy rico, donde podemos encontrar riqueza del arte colonial, pero también en noviembre, es la fiesta de Santa Catalina, se llevan a cabo muchos festejos, donde estos habitantes festejan a su patrona. Santa Catarina está muy cerca de la ciudad de Guatemala y es una zona que ha cambiado muchísimo debido a la cercanía de la ciudad, el clima, la belleza. Hoy hay muchísimas construcciones, pero cantidad de construcciones, pero bien vale la pena buscar el casco histórico de Santa Catarina Pinula. Bien, pues ustedes se han dado cuenta, están definitivamente invitados por todo lo que nos ha descrito el licenciado Miguel Álvarez Arrero, pero les decía cerrar país y cerrar con un personaje como él que nos diga aquí en la ciudad, o si es algo afuera en alguno de sus municipios, ¿cuáles serían 3 lugares para comer que a usted le guste y que invitaría porque yo voy ahí o porque ahí encuentro tal cosa? 3 lugares. Bueno, si quiero comida típica de Guatemala, me voy al mercado central. No voy a personalizar. No, puede ser. Bueno, si en el caso mío estoy muy cerca del mercado central, entonces me voy donde Doña Mela. Ahí puedo disfrutar tortitas de yuca, chiles rellenos, pacayas, bueno, lo guatemalteco. Me gusta mucho la comida típica, me voy al Manto Sagrado. Allá por Jocotenango, quiero decir, sería aproximadamente primera calle de la zona 2 y tercera avenida, abajo de los bomberos. Una casita pequeñita, Doña Martita, un lugar que viene desde 1950 y mantiene yo digo que muy en secreto porque es un grupo el que va, pero frijoles blancos, frijoles colorados, lengua en salsa, cosas muy, muy, muy guatemaltecas. Y si quiero comida tipo internacional, uno de mis lugares es La Mezquita, en el antiguo callejón de San Francisco, llamado también Callejón Concordia, simplemente la 6ª Avenida A y 15 calle. Ahí una variedad de comida española muy buena. Bueno, pues ya saben, ahí al Mercado Central, Doña Mela y demás, luego el Manto Sagrado y rematamos con La Mezquita, una trilogía ahí impresionante. Invitados incluso a ver cómo acuñamos ahí con el propio licenciado Álvarez Arevalo y con José Pablo que está tras cámara para ir a degustar, porque yo La Mezquita sí me la va a presentar el licenciado Miguel Álvarez Arevalo. Ustedes están definitivamente invitados para no perderse esa
delicia de los platillos típicos o hasta internacionales. Así que muchas gracias por haber estado domingo a domingo con la pausa de fin de año e inicio de este 2022, haciendo el recorrido país que iniciamos con Chiquimula, gracias a José Velázquez, que nos enlazó a muchos de los personajes que con su sapiencia y conocimiento nos han enriquecido esta sección de Contacto Deportivo del turismo interno. Muchas gracias.